Muy buenas noches, jóvenes. ¿Pueden visualizar lo que estoy proyectando? Sí, ¿no? Sí se ve. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí se ve, ¿no? Ya, asumo que se ve lo que estoy proyectando. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ah, ¿no se ve? Ah, gracias. Muchas gracias, Alexandra. A ver. Ya. Ahora sí. Ahora sí pueden visualizar. Sí, ¿no? ¿Se ve el PPT? Sí. Ya. Muchas gracias, Marlit. Muchas gracias, Alexandra. Ay, muchas gracias, Luis. Entonces, con la confirmación de ustedes, empezamos la clase del día de hoy. Entonces, vamos a seguir practicando, ¿no? Preguntas, ¿no?, frecuentes que vienen en los exámenes de admisión, ¿no? Ahora, pues, que van a postular en marzo. Entonces, esta pregunta nos habla del contrato Dreyfus. Dice, ¿no?: la firma del contrato Dreyfus en 1869 modificó radicalmente las formas con las que se venía comercializando el guano de las islas. La entrega monopólica de 2 millones de toneladas del preciado recurso a la Casa Dreyfus afectó directamente a quienes venían beneficiándose de su venta en el mercado internacional. A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿No? A ver, eran los tiempos del gobierno de Balta, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Balta, Balta tuvo como primer ministro, como ministro de Hacienda, a Nicolás de Piérola. Entonces, Nicolás de Piérola, debido a que había una gran crisis económica que el Perú llevaba arrastrando desde la época de la guerra contra España de 1866, el Perú no tenía plata. ¿Por qué? Porque pese a haber ganado la guerra contra España de 1866, que fue una gran victoria, ¿no?, nunca más España volvió a querer recuperarnos como colonia ni nada, ¿no? Fue una gran victoria para el Perú, pero ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente, que obviamente nosotros nos endeudamos, gastamos muchísimo dinero comprando armas, buques, ¿no?, pagando ejército. Entonces, era una deuda que teníamos desde 1866 y para colmo de males, el guano, que fue pues lo que le dio plata durante muchísimos años al Perú, digamos que perdió su valor en el mercado. ¿Por qué perdió su valor en el mercado? Porque al guano le llega la competencia y la competencia va a ser el salitre. Entonces, ¿por qué el salitre empieza a desplazar económicamente al guano? Porque el salitre tenía dos usos. El salitre yo lo puedo utilizar como pólvora para fabricar armas y también lo puedo utilizar como fertilizante natural. En cambio, el guano solamente me va a servir siempre como fertilizante. Entonces, los europeos, que en esta época ya empiezan a atravesar pues la paz armada, obviamente a Europa, ¿no? O sea, a Inglaterra, Francia, le va a convenir más comprar salitre que comprar guano. Entonces, así es como el precio del guano cae. Entonces, cae el precio del guano, caen nuestros ingresos y de Yapa teníamos una deuda que provenía desde 1866. Entonces, estábamos endeudados y teníamos menos ingresos. Entonces, así es como llega el gobierno de Balta. Entonces, Balta ya no sabía qué hacer con nuestra deuda externa, ¿no? Que era más de 2 millones, eh, que para ese entonces era pues una deuda gigantesca. Entonces, debido a la gran crisis económica que ya estaba atravesando el gobierno de Balta, es que Pierola le sugiere al presidente
quitarle el negocio a los cocinatarios del guano y entregárselos a una casa judeo-francesa que es la Casa Dreyfus. Y así es como durante la gestión de Balta se acaba firmando el famoso contrato Dreyfus. Entonces, a través del cual se le entrega el monopolio exclusivo del guano a esta casa. Entonces, por ende, se les está quitando pues el negocio de sus vidas a los ex cocinatarios del guano. Entonces los ex cocinatarios del guano, furiosos con Balta, furiosos con Pierola, van a crear su propio partido. Obviamente un partido político que defienda sus intereses como grupo. Y este partido va a ser el Partido Civilista, ¿no? El primer partido, valga la redundancia, ¿no? De civiles en el Perú. Entonces, por eso es que el contrato Dreyfus obviamente perjudica los intereses económicos de los consignatarios del guano. Entonces, por eso es que acá en la 51 la respuesta es la de edad. El contrato Dreyfus perjudica los intereses de los consignatarios del guano. Entonces, siguiente pregunta. Ya. Me avisan si tienen alguna duda, si algo no están entendiendo, ¿ya? O si tienen algún comentario también, lo pueden hacer en el chat o también pueden prender su micrófono y hablar. Entonces, siguiente pregunta, República Aristocrática, ¿no? Dice, la República Aristocrática fue un periodo caracterizado por el crecimiento de la economía, pero también por la confluencia de viejas y nuevas formas de exclusión social y política de la mayoría de la población peruana. Señale la alternativa que describa uno o más aspectos a través de los cuales se materializaron dichas formas de exclusión. Entonces nos están hablando, ¿no? De la exclusión en los tiempos de la República Aristocrática. Entonces vamos a las alternativas. La primera alternativa dice, la población analfabeta fue privada del derecho a participar en los procesos electorales. Por supuesto que sí, la sentencia aún no es correcta. En realidad, desde la época de Pierola, desde el segundo gobierno de Pierola, Pierola hace una reforma electoral bastante fuerte, a través del cual se prohíbe que los analfabetos, a ver, ¿quiénes son los analfabetos? Facilito. ¿A quién se le dice analfabeto? Sencillito. Excelente, Luis, muy bien, claro que sí. Los que no saben ni leer ni escribir, ellos son los analfabetos. Entonces, según esta reforma electoral, hecha por el segundo gobierno de Pierola, la gente que no sabe ni leer ni escribir está prohibida de hacer política, está prohibida de votar, de elegir a sus representantes. Según Pierola, que lo hizo porque en aquella época, ¿no? Los hacendados mandaban a sus campesinos a que voten, obviamente, por el partido de su hacendado. Entonces, al final ganaba el hacendado que tenía pues más campesinos, ¿no? Entonces, según Pierola, que por eso hizo esta reforma bastante restrictiva, ¿no? Entonces, por eso es que la sentencia uno sería correcta, ¿no? La 2, las organizaciones sindicales y derechos laborales fueron progresivamente eliminados. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Los sindicatos y los derechos laborales son eliminados durante la República Aristocrática? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué creen? ¿Los obreros adquirirán derechos en la época de la República Aristocrática? Recuerden que la República Aristocrática, ¿no? Es la época en la que nos gobiernan toda esa gente con apellido de avenida, ¿no? Los Pardo, los Prado, los Larcojoy, ¿no?
Son los grandes hacendados, ¿no? Los ricos, los oligarcas, los dueños de tierras, ¿no? Unos cuantos, los que controlan el país en esta época. ¿Ustedes creen que durante la época de un Gildenmeister, ¿no? De un Aspíllaga, los obreros adquirirán derechos? ¿Qué opinan? Aunque ustedes no lo crean, durante la República Aristocrática, los obreros, los sindicatos van adquiriendo derechos. ¿Ustedes creen que es porque la oligarquía ama a los sindicatos, ama a los obreros? No. Excelente, Luis, muy bien, claro que sí, desde fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Digamos que surge el anarcosindicalismo en el Perú con mucha fuerza, ¿no? O sea, los anarquistas y los obreros se unen, ¿no? A luchar por sus derechos y empiezan a luchar. Excelente, Luis, muy bien, claro que sí, excelente, claro, muy bien, claro que sí, los obreros, ¿no? Van a exigir un montón de derechos laborales. El más importante, obviamente, va a ser la jornada laboral de 8 horas a nivel, pues, nacional, ¿no? Entonces, la jornada de 8 horas de trabajo a nivel nacional, esto se hace en la República Aristocrática, pero durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. En cambio, la jornada laboral de 8 horas a nivel del puerto Dársena en el Callao fue promulgada durante el gobierno de Pan Grande Billinghurst, de Guillermo Billinghurst, que también se dio durante esta época de la República Aristocrática, ¿no? Entonces, y sí, durante el primer gobierno de Leguía, ojo, Leguía, recuerden que tiene dos gobiernos. El primer gobierno de Leguía se dio durante esta República Aristocrática, ¿no? Entonces, durante esa república aristocrática, ¿no? Tanta era la presión de los obreros que salían a marchar, a protestar, a exigir derechos laborales, que a Leguía no le queda de otra que ceder y promulgar una ley de accidentes de trabajo. Entonces, aunque parezca mentira, durante la época de la república aristocrática, los sindicatos, ¿no? Conformados obviamente por obreros, van adquiriendo muchísimos derechos. Entonces, por eso, la 2 es falsa. Y la 3 ¿qué dice? Los latifundios se expandieron en perjuicio de comunidades indígenas, pequeños y medianos agricultores. Esto es, por supuesto que verdadero, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé si han escuchado hablar que antiguamente los hacendados hacían crecer su hacienda de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que un rico hacendado en la sierra quería hacer crecer su hacienda. ¿Qué hacía? Agarraba y le quitaba su tierra a la comunidad campesina, ¿no? Los convertían en sus yanaconas, en sus trabajadores gratuitos, y así extendían aún más sus tierras, ¿no? Entonces, esto es un abuso, ¿no? Que lamentablemente se da en esta época. Entonces, por eso es que la sentencia 1 y 3 son correctas. Siguiente pregunta. En el siglo XX, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se produjeron importantes reformas que modificaron de manera profunda la economía peruana. Se realizó la expropiación de grandes empresas transnacionales. Se reformó la estructura de propiedad de la tierra. Se controló el tipo de cambio y la política arancelaria. Estas medidas expresaron un marcado viraje hacia... ¿Qué opinan? ¿Cuál sería su clave acá en la 53? Estamos hablando, ¿no? Del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que está compuesto de la primera fase, dirigida por el militar Juan Velasco Alvarado, y después la segunda fase, dirigida por Morales Bermúdez. A ver, en la 53, ¿cuál sería su clave?
¿Qué opinan? ¿Nada? En la 53 la respuesta sería C de casa, la dirección centralizada de la economía. Recuerden, los militares hacen su propia revolución en esta época, ¿no? Por algo se llama gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Los militares van a querer controlarlo todo, van a querer centralizar todo, obviamente, en sus personas. Entonces, como los militares quieren centralizar, controlar todo, que el Estado controle todo, por eso es que se empieza a expropiar a un montón de empresas gringas, empezando por la IPC, por la International Petroleum Company. A la IPC se la saca de Perú sin darle un solo centavo al inicio. Entonces, y el Estado pasa a controlar el petróleo peruano. Entonces, en la época de los militares nace Petroperú, Electroperú, Minero Perú, Pesca Perú, porque los militares van a querer que desde el Estado se centralice, se tenga el control sobre absolutamente todo, toda la economía peruana. O sea, tan controladores son los militares que recuerden que en esta época se prohíben las importaciones porque estos militares van a empezar a promover el famoso modelo económico Easy, industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, ¿esto qué significa? Que el Perú, para alcanzar el famoso desarrollo económico, primero debe industrializarse. Entonces, para que el Perú se industrialice, ¿no? Y obviamente empieza a vender hacia afuera, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Bajo esta lógica, el Estado debe prohibir las importaciones y debe más bien proteger la industria peruana. Entonces los militares controlan absolutamente todo, hasta la pesca, ¿no? No sé si sabrán, pero el Perú en su mejor época llegó a ser el primer productor mundial de harina y aceite de pescado, ¿no? Entonces los militares van a controlar hasta la pesca. Entonces acá obviamente, ¿no? Hay una centralización, ¿no? Eh, que es dirigida por estos militares. Ahora, la reforma agraria económicamente tiene consecuencias catastróficas para la economía peruana, porque el Perú, por ejemplo, va a pasar de vender azúcar a comprar azúcar, ¿no? Entonces, escaseaba el azúcar y por eso en esta época las personas tenían que endulzar su café con caramelitos Monterrey o caramelitos Perita, porque no había azúcar. O si es que había, era pues carísima, ¿no? Ahí, entonces acá vamos a colocar, ¿no? La respuesta es los militares controlan la economía. Los militares controlan todo en esta época, hasta los medios de comunicación. Siguiente pregunta, pregunta 54. La educación en el virreinato peruano respondía a los rasgos de su sociedad, caracterizada por atributos jerárquicos, multiétnicos y estamentales. De acuerdo con ello, determine verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. Entonces, nos están preguntando acerca de la educación en el virreinato peruano. Entonces, vamos con las alternativas. La alternativa uno dice, los peninsulares fueron el único grupo social que disfrutó de estudios profesionales, como el derecho y el sacerdocio. ¿Qué opinan, jóvenes? A ver, ¿quiénes eran los peninsulares en la colonia peruana? ¿Quién sabe? ¿A quién se le decía peninsular en la colonia? ¿Qué opinan?
¿Nada? ¿Quiénes eran los peninsulares en el virreinato peruano? Ya, a ver, los peninsulares en el virreinato peruano eran los españoles. O sea, por ahí puede venir una pregunta en el examen, ¿no? Que les hable de los peninsulares. Entonces, peninsular significa español. Entonces, a los peninsulares se les llamaba españoles o chapetones. Entonces, es lo mismo. Si en el examen les dicen los chapetones, ¿no? Los peninsulares obviamente están haciendo alusión a los españoles. Entonces, la sentencia uno te dice, ¿no? De que los españoles fueron los únicos que recibieron pues educación, ¿no? Que tuvieron estudios profesionales. ¿Qué opinan? ¿En la colonia peruana solo los españoles tuvieron acceso a la educación? ¿Fueron los únicos? Los criollos también gozaron de educación en la colonia. ¿Y quiénes fueron los criollos? Los criollos fueron los hijos de españoles, pero nacidos en tierras americanas. Es decir, son los hijos de españoles nacidos aquí, en América, en el virreinato peruano, en este caso. Entonces los criollos también tenían acceso a la educación y también la nobleza indígena. La nobleza indígena significaba la élite, la high, por así decirlo, de la población indígena. Entonces, si tú eras un cacique, un curaca, tú pertenecías a la nobleza indígena, por ende tenías acceso a la educación. Incluso existían colegios, ¿no? Como el Colegio Príncipe, que estaba destinado a educar a la nobleza indígena. Entonces, por eso es que la sentencia 1 es falsa, porque los españoles no fueron los únicos en recibir educación en la colonia. Ahora, si tú eras pueblo, ¿no? O sea, si tú eras pues un indio de a pie, ¿no? Un indio del montón, por así decirlo, un indígena que solamente está todo el día trabajando, obviamente que tú no eres noble. Entonces, es muy difícil que el pueblo, por así decirlo, en esta época reciba educación. Usualmente solo la élite se educaba, ¿no? Entonces, tener educación era un privilegio en esta época. Sentencia 2. La nobleza indígena tenía derecho a estudiar los principios de la cultura española en los colegios reales para caciques. Por supuesto que sí, esto es verdadero. La nobleza indígena tuvo acceso a la educación y hubo un montón de colegios especiales para la nobleza indígena, ¿no? O sea, en Cusco, en Arequipa, incluso aquí en Lima, ¿no? Entonces, la sentencia 2 es correcta. Y la tercera sentencia dice, las autoridades virreinales prohibieron la enseñanza de las primeras letras para los plebeyos, ya fueran criollos o mestizos. Jóvenes, un criollo, un hijo de español, nacido aquí en América, que es élite, que es high, ¿no? Será proscrito, ¿no? Se le prohibirá tener acceso a la educación, todo lo contrario, ¿no? Entonces, la sentencia 3 es falsa. Por ende, acá, si ordenamos todo, en la 54 la clave es D de dado. Entonces vamos a colocar aquí, ¿no? Españoles, criollos y nobles indígenas tuvieron acceso a la educación. Siguiente pregunta. Me avisan si estoy yendo muy rápido o si no entienden algo ya. Porque a veces yo hablo, ¿no? Y puede ser que a lo mejor no me están entendiendo. Claro que sí, Luis. Claro, claro.
Sí, San Marcos, ¿no? Es la decana de América. La decana de América, decana significa la más antigua de América. O sea, por ejemplo, no sé si sabrás, pero Pizarro, cuando llega aquí con los españoles, llega con el cura, Fray Vicente Valverde, que era dominico. Entonces, la orden religiosa más antigua en llegar aquí a Perú es la orden de los dominicos. Entonces, esta orden de los dominicos es la que acaba fundando San Marcos. Entonces, por eso es que San Marcos es la decana de América, es la universidad más antigua de toda América. Entonces, es creada, ¿no? Bajo cédula real en el año 1551 en la colonia temprana, ¿no? El mismo siglo que llegó Pizarro, ¿no? O sea, Pizarro llegó, conquistó el Perú en 1532 y en 1551 ya se estaba creando la universidad más antigua de América, que es San Marcos, ¿no? Entonces, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes ya ingresen a la universidad, o sea, ser sanmarquino, ¿no? O sea, fuera de bromas, te da prestigio hacia afuera. O sea, por ejemplo, si ustedes más adelante quieren aplicar una beca, ¿no? A una maestría, a un doctorado, o sea, tener, ¿no? El cartón que diga que ustedes estudiaron en San Marcos, que son sanmarquinos, les abre muchas puertas afuera, ¿no? Para conseguir becas, ¿no? Que alguien que obviamente no, que viene de una universidad, ¿no? Que no es conocida, ¿no? Quizá no tenga, ¿no? La misma chance, ¿no? Que obviamente un sanmarquino sí, ¿no? La puede tener aplicando fuera, ¿no? Un posgrado fuera. ¿Sí? Ah, San Marcos es conocida, ¿no? En España, es conocida en Italia, ¿no? Entonces, no es una universidad, digamos que NN, ¿no? Sino, digamos que es la más importante, ¿no? Entonces, con fe que ustedes ingresen ahora en marzo. Entonces, siguiente pregunta. Dice, Perú prehispánico, ¿no? Diferenciar e identificar un elemento metálico como el oro, inventar técnicas para obtenerlo, luego fundirlo, después laminarlo para ponerlo finalmente a disposición de los orfebres, fue un trabajo muy especializado que se realizaba en el Perú antiguo, precisamente ¿no? Se elaboró el objeto de oro más antiguo del Perú y América, que fue hallado en el sitio arqueológico conocido como... ¿Qué opinan? Les preguntan por el objeto de oro más antiguo del Perú, el más antiguo. ¿Qué cultura del Perú prehispánico habrá sido pues la más antigua, la primera en trabajar con metales? Trabajar con metales, o sea, significa metalurgia u orfebrería, ¿no? Entonces, metalurgia, orfebrería es lo mismo. No, acá la respuesta sería Chavín. Chavín es la más antigua, ¿ya? Chavín es la más antigua. No sé si han escuchado hablar de una mnemotécnica para aprender. eh, no sé si han escuchado hablar, es una mnemotécnica en realidad, ¿no? No sé si han escuchado de Chapa, ¿no? Chapa, la mona, de tu tía, Huachichi. ¿Han escuchado de casualidad esta mnemotécnica? Quizá les han enseñado en otras academias, en coles. Chapa la mona de tu tía Huachichi. ¿Saben esa mnemotécnica? ¿No? Chapa la mona de tu tía Huachichi, ¿no? Significa, ¿no? Chavín, Caracas, Chica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú
y Chincha. Chapa la mona de tu tía Huachichi, ¿no? Es para que se aprendan, ¿no? Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Guari, Chimuchinchas. Entonces, es para que se aprendan desde horizonte temprano. Chavín, Paracas es horizonte temprano, Mochica, Nazca es intermedio temprano, Tiahuanaco, Guari es horizonte medio, Chimuchincha es intermedio tardío, y la última cultura, obviamente, que existe de Perú prehispánico, ¿no? Obviamente son los incas, ¿no? Los incas, uy, ya vienen al final de todo, ¿no? Entonces, y los incas ya forman parte del horizonte tardío. Entonces, al menos para que se acuerden, ¿no? Desde horizonte temprano hasta intermedio tardío, ¿no? Chapa, la mona de tu tía Huachichi, ¿no? Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tehuanaco, Guari, Chimochinchas, y al final, ¿no? No sé si sabrán, pero los incas acaban conquistando a todos, ¿no? Entonces, al final ya vienen los incas. Entonces, recuerden, son tres horizontes y dos intermedios. Tres horizontes y dos intermedios. Tres horizontes. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Y dos intermedios, ¿no? Intermedio temprano, intermedio tardío. Para que no se compliquen, horizonte significa gran cultura. En cambio, intermedio significa cultura chiquita, regional, local. Entonces, el que clasificó el Perú prehispánico en horizontes intermedios es John Rowe, ¿no? O John Rowe, ¿no? Como le quieran decir, ¿no? Entonces, miren, acá, ¿no? La primera cultura es Chavín. Los Chavín que aparecen en el horizonte temprano, o sea, para Tello, Chavín era la cultura madre, la cultura matriz, ¿no? Chavín es la primera en empezar a trabajar metales preciosos, ¿no? Entonces, en cambio, los Chimú, miren, los Chimú es de la época del intermedio tardío, aparecen más de 1000 años después, ¿no? O sea, es cierto que los Chimú llegan a ser los mejores trabajando metales en el Perú prehispánico, los mejores, pero no son los primeros. O sea, en la pregunta, ¿no? Les dicen, se elaboró el objeto de oro más antiguo del Perú. Si no dijera esta palabrita, ¿no? Si no dijera esta frase, yo diría sí, puede ser Chimú, pero como dice el objeto más antiguo del Perú, y si les comento que los Chavín, ¿no? En Conturhuasi, fueron los primeros en trabajar en metales, ¿no? Obviamente la respuesta sería acá la A de avión, ¿no? Entonces, no sé si habrán escuchado de esta mnemotecnia, ¿no? Pero sí ayuda, ¿no? Porque ustedes tienen que aprender pues un montón de culturas, ¿no? Y con tantos cursos a veces llega un momento en que uno se satura, ¿no? O por ejemplo, yo me saturaba, ¿no? Yo llegaba a un momento en que ya estaba en otras, ¿no? Siguiente pregunta. Entre los años 431 a 404 a.C., se desarrolló en Grecia una guerra por la hegemonía política, conocida como la Guerra del Peloponeso. En ella se enfrentaron las polis rivales de... ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra del Peloponeso? A ver, ¿qué opinan? ¿Quiénes? Excelente, Luis. Muy bien, excelente. Claro que sí. Lo que dice Luis es correcto.
Entonces, la respuesta es B de bueno, Atenas, Esparta. Entonces, no sé si sabrán, pero Atenas y Esparta fueron las polis griegas más importantes. Entonces, Atenas es súper importante porque los atenienses, ¿no?, van a crear la famosa democracia. En cambio, los espartanos van a ser más conocidos por ser una sociedad guerrera. Entonces, digamos que las dos polis más importantes de Grecia, ojo, Grecia estaba conformada por un montón de polis. ¿Y qué significa polis? Son ciudades-estado independientes que todas, ¿no?, se consideran a sí mismos como helenos, como griegos, porque se creía que descendían del mítico dios Helenos. Entonces, pero obviamente las que más destacan son Atenas, porque crearon la democracia, y Esparta por, obviamente, la guerra, por el aspecto militar. Entonces, las dos polis se enfrentan por ver cuál de ellas es hegemónica, cuál de ellas domina sobre todo Grecia. Entonces, por eso es que se dan las guerras del Peloponeso. Entonces, no confundir con las guerras médicas, ¿no? En las guerras médicas, los griegos se unen para enfrentar a los persas. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, la cultura, ¿no?, de los guijarros, ¿no?, y achalense, dos grandes complejos líticos, corresponden al, acá la respuesta vendría a ser paleolítico inferior. Tanto en la cultura de los guijarros como en achalense, ¿no?, en Europa, o sea, son de las primeras culturas en empezar a trabajar con herramientas líticas. Lítica significa piedra. Son los primeros en empezar a trabajar piedras y empiezan a elaborar puntas bifásicas. Puntas bifásicas significa puntas que tienen dos caras. Y obviamente estas herramientas líticas, estas herramientas de piedra, son utilizadas sobre todo para cazar mamuts, para cazar esmilodontes, para cazar tigres dientes de sable, ¿no? Entonces, por todo lo expuesto, ¿no?, es paleolítico inferior. Entonces, no sé si sabrán, pero el paleolítico se subdivide en paleolítico inferior, medio y superior. Ahora, lo más importante del paleolítico es que se da el proceso de hominización. Y el proceso de hominización da como producto final el surgimiento de nosotros, de los Homo sapiens como especie dominante. Siguiente pregunta. Dice, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, las rutas comerciales que comunicaban a Europa con Asia se encontraban cerradas luego de la conquista de Constantinopla por los turcos. Este fue uno de los factores que determinaron la expansión de los occidentales para buscar nuevas rutas hacia Oriente y obtener las anheladas especies. Los primeros en la exploración de nuevas rutas comerciales fueron los... A ver, ¿quiénes exploraron primero? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes en esta pregunta? O sea, la mayoría de nosotros sabemos, ¿no?, por cultura general, que, o sea, cuando los turcos toman Constantinopla, Constantinopla era muy importante porque era la puerta de entrada a Oriente. Entonces, los europeos atravesaban Constantinopla para llegar a Oriente. ¿Y por qué era tan importante llegar a Oriente? A la India. Porque en la India se encontraba la pimienta, la nuez moscada, condimentos. Y ustedes me dirán, profesora, pero tan importantes eran los condimentos en esa época. Sí, aunque ustedes no lo crean, eran súper importantes. Porque con los condimentos se podían preservar las carnes. Estamos hablando de una época en donde no existía refrigeradora. Entonces, imagínense, si ustedes, o sea, la carne al toque se descompone, ¿no?, se echa a perder.
a menos que esté refrigerada. Entonces, por eso es que los españoles crean el jamón español. Entonces, por eso es que los mejores embutidos, ¿no?, nacen en Europa. Entonces, se dice que el pueblo consumía jamones, salame, embutidos, ¿no? Crean los embutidos para preservar las carnes. Entonces, por eso es que necesitaban desesperadamente las especias. Entonces, como los europeos ya no pueden entrar a la India por Constantinopla, están desesperados y empiezan a buscar nuevas rutas comerciales. Y así es como tanto los portugueses como los españoles empiezan a invertir en nuevos conocimientos, en nuevas rutas comerciales. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no?, los primeros, ¿no?, en explorar, o sea, dentro de la versión eurocéntrica de la historia vendrían a ser los españoles, ¿no? Pero no sé si sabrán, pero en realidad los españoles no son los primeros en llegar a América. Los vikingos, 500 años antes que los españoles lleguen a América, los vikingos ya habían explorado América, incluso habían llegado a Groenlandia, los vikingos. Pero como lamentablemente, ¿no?, el enfoque de la historia es eurocéntrico, ¿no?, a nosotros probablemente nos enseñan desde el colegio que sí, ¿no?, que los españoles fueron los primeros, ¿no?, que ellos supuestamente, entre comillas, descubrieron América, ¿no? Porque lamentablemente la versión, ¿no?, que en los colegios, ¿no?, se enseña más y que incluso, ¿no?, en algunas academias, ¿no?, se enseña más, por así decirlo, es una versión eurocéntrica de la historia, ¿no? Entonces, basándonos en el eurocentrismo, la respuesta sería casa, ¿no? Pero en realidad los vikingos llegaron antes, pues, ¿no? Siguiente pregunta. Erasmo de Rotterdam sentó las bases de una nueva teología al conjugar armónicamente el dogma cristiano con las nuevas inquietudes intelectuales, científicas y mundanas de principios de la Edad Moderna. En ese sentido, fue representante más importante del... ¿Por qué es conocido Erasmo de Rotterdam? Es conocido como el príncipe de los... Con eso ya les dije la respuesta en esta pregunta. Es el representante en letras más importante del... ¿Cuál sería su respuesta en esta pregunta? ¿Nada? Humanismo. A ver. Claro, muy bien, Lady, excelente, muy bien, excelente, Lady. Humanismo, claro que sí. Humanismo. Si Erasmo de Rotterdam es considerado el príncipe de los humanistas, ¿no? Entonces, los humanistas decían que el centro de todo debemos ser nosotros, las personas de carne y hueso, porque ahora estamos en la edad moderna, ya no estamos en la edad media. Y la gente en la edad moderna, sobre todo los humanistas, empiezan a criticar, a tirarle hate todo el tiempo a todo lo que tenga que ver con la edad media. Entonces, los humanistas empiezan a hablarnos de que centro de todo deben ser las personas de carne y hueso. Y los humanistas empiezan a mofarse, a burlarse, a criticar mañana, tarde y noche la doble moral de la Iglesia Católica. Entonces, Erasmo de Rotterdam, en su obra más importante, El elogio a la locura, ¿no?, o es una obra muy satírica en donde la locura es un personaje, ¿no?, que cobra vida, en donde se mofa de la iglesia, se burla, critica a la iglesia e incluso se mofa, se burla del propio autor. Entonces se dice que cuando Martín Lutero hace su reforma protestante en 1517, en realidad Martín Lutero se va a inspirar de las obras del príncipe de los humanistas, Erasmo de Rotterdam. Entonces, la respuesta acá es humanismo.
Siguiente pregunta. El sistema de producción agrícola que utilizan los campesinos andinos desde hace centenares de años para cultivar en los altiplanos o llanuras y crear a su vez microclimas recibe el nombre de... La respuesta está en altiplanos, ¿no? Altiplanos o llanuras. ¿A qué les hace alusión altiplanos o llanuras? Microclimas. No, no, no podría ser la E, ¿no? Entonces, a ver, no sé si han escuchado hablar de los guaruguaru o camellones, que fueron creados por la cultura tiahuanaco en la época del Horizonte Medio. Los, ajá, excelente, Luis, muy bien, excelente, muy bien, excelente. Digamos que los tiahuanaco, con estos guaruguaru o camellones, empiezan a jugar con los diferentes pisos ecológicos que tiene el Perú como parte de su geografía en los Andes. Entonces, incluso los tiahuanaco se expandieron y llegaron a ser una gran cultura gracias al sistema de enclaves. Entonces, ¿qué hacían los tiahuanaco? Los tiahuanaco se aparecían como una cultura de gran prestigio que tenía un dios muy importante, un oráculo muy importante. Entonces la gente aceptaba la dominación pacífica de los tiahuanaco. Y así es como los tiahuanaco se expanden pues por todo el altiplano, por todas las llanuras, ¿no? Entonces, por eso es que en la 75 la respuesta sería C de casa. Ahora, ¿qué cosas son los melgas? Los melgas, por ejemplo, hacen alusión a una especie de surcos, ¿no? Eh, a través de los cuales se desviaba el agua, pero esto era algo más propio de culturas de la costa en el Perú prehispánico. Pero obviamente estos surcos que se hacen en la costa, o sea, no tienen nada que ver con los altiplanos, ¿no? Ahora, Maamanes, ¿no? Maamanes hace alusión a las chacras hundidas, ¿no? De la cultura chimú. Entonces, son una especie de, en realidad, de reservorios de agua, ¿no? Pero esta especie de reservorios de agua no, o sea, no juegan con los altiplanos, ¿no? Ni con las llanuras. Entonces, por eso es que tampoco podría ser esa la clave, ¿no? Siguiente pregunta. Luego de la derrota del Perú en la Guerra del Salitre, el país quedó en una situación de postración económica. Para el presidente Cáceres, la reactivación de la economía solo podía alcanzarse por medio de préstamos y la inyección de capitales del exterior. Ello resultaba imposible si el Perú no pagaba su abultada deuda externa. ¿Se acuerdan lo que les comentaba a inicios de la clase? O sea, el Perú en realidad tenía una deuda que data de la época de la guerra contra España, pero obviamente vamos a seguir arrastrando la deuda hasta la guerra con Chile, ¿no? Para resolver este problema, el gobierno de Cáceres firmó él. Entonces, si antes de la guerra con Chile, llamada también Guerra del Salitre o Guerra de los 10 centavos, el Perú ya se había declarado desde 1876 en bancarrota. Ya no podíamos pagar ni siquiera nuestra deuda externa. ¿Se imaginan cómo estaría el Perú después de la guerra? Estábamos mil veces peor que antes. Y para colmo, Chile se había llevado el salitre. O sea, los chilenos se quedan con las salitreras peruanas. Entonces, nos quedamos pues sin nada. Entonces, Cáceres, para tratar de rescatar económicamente al Perú, firma el controversial contrato Grace. Entonces, a Cáceres se le empieza a tirar mucho hate porque firmó el contrato Grace. ¿Quién sabe de casualidad por qué tanta gente se opone a la firma del contrato Grace?
Ah, muy bien, Luis. Luis había dado la respuesta correcta, ¿no? La gente le empieza a tirar hate a Cáceres y empiezan a criticar muchísimo a Cáceres cuando firma el contrato Grace. ¿Por qué? Porque el contrato Grace es muy dadivoso, muy entreguista con los ingleses, con Michael Grace, ¿no? Y compañía. Entonces, porque según el contrato Grace, el Perú entregaba libre acceso al lago Titicaca, entregaba los ferrocarriles peruanos durante 66 años, ¿no? Entonces, vamos incluso a dar incluso hasta libre acceso por la Amazonía peruana. Entonces, el Perú va a ceder durante muchísimos años parte de nuestro territorio peruano a los hermanos Grace, ¿no? Que eran los que en esta época tenían, ¿no? Eran los tenedores de la deuda peruana en esta época, que era una deuda que en realidad habíamos contraído, recuerden, desde 1866. Entonces, la gente de a pie empieza a criticar a Cáceres, ¿no? Y empieza a acusarlo de ser un presidente entreguista. Siguiente pregunta. En el Perú colonial, el reparto mercantil fue un mecanismo determinante para la explotación de la población indígena, legalizado a mediados del siglo XVIII. Este generó importantes movimientos de protesta que no lo afectaron durante décadas porque beneficiaba fundamentalmente a... ¿Qué opinan? ¿A quiénes beneficiaba, ¿no? El reparto forzoso de mercancías, conocido también como el reparto mercantil? Obviamente los corregidores, ¿no? Son los principales beneficiados, ¿no? Pero también los encomenderos, o sea, porque era toda una red, ¿no? Entre el corregidor, entre el encomendador, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería B de bueno. Siguiente pregunta, Confederación Perú-Boliviana. Ojo, la Confederación Perú-Boliviana es un tema bien frecuente en los exámenes de admisión de San Marcos. Ahora, entre los peruanos opositores al proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana, hubo grupos que fueron afectados por la apertura comercial a productos extranjeros que este proyecto propugnaba. Estos grupos fueron los hacendados azucareros de la costa norte y los artesanos de ciudades importantes como Lima. En ese contexto, estos grupos apoyaron a jefes militares como Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry, quienes proponían políticas comerciales de tipo, acá la respuesta sería proteccionista. Proteccionista. No, Gamarra, Agustín Gamarra fue un criollo recontra conservador, cusqueño. O sea, fue tan conservador Agustín Gamarra que incluso hasta crea una constitución conservadora, la constitución conservadora de Jauja. Entonces, Agustín Gamarra, si un hombre conservador, va a estar a favor de medidas proteccionistas. Vamos a proteger el comercio local, vamos a proteger el mercado interno, no vamos a favorecer a los extranjeros. Entonces, por todo lo dicho anteriormente, la respuesta sería B de bueno. Siguiente pregunta. En el virreinato peruano, el Estado y la población reconocían la desigualdad legal y social de las personas, sean blancas, indias, ¿no? Negras o mestizas. Adicionalmente, las actividades económicas mercantiles permitieron el surgimiento de distinciones sociales en función de la riqueza de las personas. Este sistema social podría ser definido como sociedad de castas y de clases. O sea, si ustedes revisan los expedientes de la época del Perú colonial, ¿no? O sea, en la colonia se habla de castas, ¿no? Entonces, y obviamente de clases sociales, ¿no? Entonces, está obviamente, por ejemplo, la República de Españoles, ¿no? Y la República de Indios.
Siguiente pregunta. En los planes de expansión territorial de la Alemania nazi, uno de sus principales obstáculos lo constituía la Unión Soviética. Es así que, antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, ambos países firmaron un pacto de no agresión que incluía entre sus acuerdos, acá la respuesta sería la repartición de Polonia. Entonces, Hitler y Stalin acuerdan un pacto de no agresión llamado también, ¿no?, el Tratado, ¿no?, de Molotov-Ribbentrop, ¿no? Entonces, a través del cual Hitler y Stalin no se atacaban por un periodo de 10 años, ¿ya? Y en contraparte se reparten Polonia, ¿no? Polonia del Este para Hitler, ¿no? Y Polonia del Oeste para la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Siguiente pregunta. Ya vamos a acabar rapidito porque ya deben estar súper cansados, ¿no? Durante los primeros siglos del medioevo, la Iglesia Católica logró consolidar una alta influencia en la vida social y política de Europa. Justificó esta invención bajo la premisa de que el poder espiritual era de mayor jerarquía que el poder temporal. Una de las manifestaciones más importantes de este precepto radicaba en que acá la respuesta es B de bueno, ¿ya? Entonces, los reyes deben someterse a la autoridad del Papa. Siguiente pregunta. En la segunda mitad del siglo XVIII se produjo en Europa una creciente mecanización de las actividades económicas cuyo impacto se manifestó en el incremento cuantitativo y cualitativo de la producción. La industrialización generó grandes ganancias en los países en los que se produjo. Así también en el plano social, su impronta se reflejó en... Acá la respuesta sería, ¿ya?, incremento de la población campesina, no, todo lo contrario, ¿no? La vida se comienza a trasladar a la urbe, a la ciudad. La erosión de la sociedad estamental, sí, es correcta porque en el siglo XVIII surge la revolución industrial y también surge la Revolución Francesa, que obviamente destruye a la sociedad de estamentos. Entonces, ¿por qué los burgueses que están detrás de la Revolución Francesa van a buscar, pues, tumbarse, por así decirlo, a la sociedad de estamentos? Entonces, la 2 es correcta. La 3, el surgimiento de la clase proletaria, por supuesto que sí, porque en el siglo XVIII, con la revolución industrial, surge el proletariado, surgen los obreros que empiezan a luchar por sus derechos. Entonces, la sentencia 2 y 3, ¿no?, vendrían a ser las sentencias correctas. Entonces, acá la respuesta sería la A de avión. 18. En la investigación histórica, los acontecimientos y procesos sociales deben ser contextualizados temporalmente para su estudio y comparación. Con este fin, los historiadores construyen amplias unidades de tiempo que permiten situar las acciones e instituciones humanas en marcos temporales que les brinda el contexto. Esta actividad de los historiadores lleva el nombre de cronologización. Acá en la 18 la respuesta es B de bueno. Y vamos con la última pregunta, que nos habla del Egipto antiguo. Dice, en la sociedad egipcia del Imperio Nuevo, los entierros reales se realizaron en cavidades construidas al interior de las montañas, tumbas conocidas como hipogeos. En virtud de que su ubicación era difícil, se mantuvieron intactas, a diferencia de las tumbas de periodos anteriores como las pirámides. Sin embargo, el elemento común que tuvieron el antiguo y el nuevo imperio respecto al entierro de sus muertos fue, acá la respuesta es B de bueno, ¿ya? La conservación del cuerpo era necesaria para lograr la inmortalidad. Entonces, siempre se cree, ¿no?, en que la única manera de alcanzar la vida después de la muerte es preservando el cuerpo. Por eso es que los egipcios se momificaban, ¿no? Entonces, y por eso es que eh, se coloca en soluciones, ¿no?, con sal especiales los cuerpos y se retiran los órganos, porque los órganos hacen que el cuerpo se descomponga, ¿no?, rápidamente. Entonces, listo, jóvenes. Si tienen alguna otra pregunta, ¿no?, me la pueden hacer, si no, damos por finalizada la clase.
Ya, entonces, si no hay otra pregunta, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho y estudien para que puedan ser sanmarquinos ahora en marzo.